Entonces, listo. Vamos a ver prácticamente puros números naturales en esta sesión. Entonces, quiere decir que vamos a tratar con puros números enteros positivos, ¿sí? Y pues son aquellos que comúnmente usamos, ¿no? Como al contar manzanas, podríamos decir que hay 5 manzanas, ¿cierto? Pero no podríamos decir que hay -5 manzanas, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a trabajar con números naturales por lo pronto y entre ellos estarán los primos, ¿sí? ¿Qué es un primo? Bueno, aquí ya les puse la definición, formal, se podría decir. Y si quieren, déjenles agrando para que se vea. Listo. ¿Sí? Dice la definición. Se dice que A, perteneciente a los naturales, o sea, aquí A está representando un número, ¿sí? Aquí podríamos verlo así. Es primo si tiene exactamente 2 divisores positivos, ¿va? También cabe destacar que un primo siempre, 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 siempre va a poderse dividir entre sí mismo y entre uno. Esos son sus 2 divisores, ¿sí? Entonces, ¿cuáles podrían ser un ejemplo de primo? Pues podría ser el 7, donde el 7 solo se puede dividir entre sí mismo, que es 7, y entre 1, ¿cierto? No lo podríamos dividir entre 3 porque nos daría algún residuo distinto a 0, ¿sí? Y eso es lo que no queremos, ¿va? Entonces, también cabe destacar que el único primo par que existe sería el 2, ¿sí? Y esto es fácil de comprobar porque si ya sabemos que solo se puede dividir entre sí mismo y entre 1, cualquier otro número par, es decir, de la forma 2K, ¿sí? Distinto a 2, va a poderse dividir entre sí mismo, entre 2 y entre 1. Y si esto es distinto a 2, va a tener 3 divisores, ¿sí? Entonces tendría la posibilidad de dividirse entre 1, entre 2 y entre sí mismo, ¿no? Entonces aquí ya no cumple lo que la definición nos dice, que tiene exactamente 2 divisores positivos, ¿va? Entonces, listo, pues, el único primo par es 2, el resto, pues, tiene que ser impar, ¿cierto? Ahora, ¿qué más podemos sacar de interesante aquí? Imaginemos que el número está sumamente, lo necesariamente grande como para llegar a tardar bastante tiempo en descubrir si es primo o no y tratar de estarlo dividiendo entre cada número, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, también hay una proposición que dice, todo número, ¿sí? Todo número n mayor a 1, ¿sí? Tiene un divisor primo menor o igual a la raíz de n. Sí, esto podría ser una proposición. Entonces, si nosotros, esto sería para todo número compuesto, ¿sí? ¿Qué es el compuesto? Es el opuesto al primo, ¿sí? Es el que tiene más de 2 divisores positivos en su lista de divisores, ¿sí? Ahora, esto nos sirve también para comprobar si es primo o no un número, ¿sí? Entonces, si yo tengo el 100 y yo quisiera comprobar si es número primo o no, le saco la raíz, ¿sí?
Y si lo divide un número menor o igual a su raíz, quiere decir que no es primo, ¿va? Pero ya no tengo que calar con ningún otro número, ¿sí? Entonces, aquí yo sé que la raíz es 10. Me cerró el programa, vuelvo a abrir. Mm, Ahora, aquí yo sé que la raíz de 100 es 10. Entonces, yo intento dividir 100 entre los primos que son menores o iguales a 10. Si alguno de ellos divide a 100, entonces este número no es primo, ¿va? Aquí claramente no es primo porque el 10 lo divide, ¿cierto? Lo divide el número 2 y el número 5, que serían los primos menores o iguales a 10, ¿va? Entonces, ese sería como un tip para saber si es número primo o no. Y bueno, pasamos a lo siguiente. También quiero que quede bien entendido este pequeño temita rápido antes de ver mínimo común múltiplo, que es el teorema fundamental de la aritmética, ¿sí? Y formalmente nos diría que para todo número su representación como producto de primos es única, salvo orden. Y pues bueno, hay que entender que cualquier número natural que nos pongamos en mente, lo vamos a poder dividir entre algún primo, ¿sí? Entonces, si es primo, pues básicamente entre sí, ¿no? Si es compuesto, pues entre dos o más primos, ¿va? Entonces, ¿qué nos dice este teorema? Pues básicamente que todos estos números los vamos a poder ver como un producto de primos, ¿sí? Y nunca vamos a encontrar dos con la misma cantidad de primos multiplicándose y el mismo tipo de primos multiplicándose, ¿sí? Entonces, ¿cómo también podemos... Pues creo que ya es tiempo suficiente.
¿Alguien por ahí ya lo encontró o creen que ocupan más tiempo? Yo ya lo encontré. Muy bien. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Enviar? Sí. Ok. ¿Sigues con nosotros? ¿Cuál sería tu valor para, bueno, tal vez es un problema de audio, pero bueno, si no hay algún otro voluntario, le damos solución. Como habíamos dicho anteriormente con una de sus compañeras, primero teníamos que ver los factores del 2009 porque esos se estarían multiplicando con los factores primos del A, ¿sí? Y el resultado que queremos tiene que tener esos factores primos, pero con potencias pares, ¿cierto? Todos los factores primos que sean, pero con potencias pares. Y recordar que queremos la menor cantidad de factores primos para que sea el menor entero posible, ¿sí? Entonces, primero, por ahí también dijeron que si 2009 era primo, también eso era algo que se tendría que haber comprobado primero o simplemente ir dividiendo entre primos para ver cuáles eran los factores. Si hacíamos la raíz de 2009 nos daba un aproximado de 44 punto algo, ¿no? Entonces, dividíamos 2009 entre todos los primos menores a 44, ¿sí? Por ahí nos íbamos a dar cuenta que es divisible en 7, en 49 y en 41, ¿sí? Entonces, bueno, 49 pasó al 44, ¿cierto? Perdón. Entonces, ahora sí, descomponemos factores primos porque ya descubrimos que no es primo y 2009 es divisible entre 7, ¿sí? Y eso nos da 287. Luego vemos que también se puede dividir nuevamente entre 7 y eso nos da 41, ¿sí? Vemos que 41 también es un número primo. Perdón, aquí se... Listo. Eh, También es un número primo y llegamos al residuo 1, entonces hemos acabado nuestra descomposición y ya, 2009 es igual a 7 al cuadrado, ¿sí? Porque 7 por 7 también podría decirse 49, pero ahorita queremos ver factores primos, ¿sí? Entonces 7 al cuadrado por 41, ¿va? Entonces, aquí yo tengo una potencia par con el 7, ¿cierto? Entonces, este de aquí sí es un cuadrado perfecto. Lo que no es un cuadrado perfecto es este 41 y es el que me está haciendo que el 2009 no sea un cuadrado perfecto y no lo pueda multiplicar nomás por 1 y se acabó, ¿verdad? Entonces, como el 41 es un primo, ¿por qué número yo tendría que multiplicar para que todo esto fuera un cuadrado perfecto? Por 41 41. mismo. Por 41 nada más y no multiplicarlo por ningún otro primo porque no es necesario, ¿sí? Entonces, multiplicamos 2009 por 41 y este sería nuestro cuadrado perfecto más pequeño posible. Bueno, aquí tiene A como... Entonces nuestro valor aquí es A igual a... Y básicamente así se resolvía. ¿Dudas de por qué es nada más por 41
o por qué no le hicimos caso al 7 o... ¿Nada? ¿No hay dudas? Ninguna. ¿Seguras Nada las? más una pregunta, ¿Sí? perdón, para reafirmar lo que se aplicó. Entonces, si tengo cualquier número para saber si es primo, en cuanto lo divida por un primo y si se puede dividir, entonces sí va a ser primo. No va a ser primo. Ok. Sí, exacto. El primo nada más se puede dividir entre sí y entre uno. Si llega a dividirlo por algún otro primo, pues ya no es y seguiría como compuesto. Y para que no intente con todos los números primos que existen del 1 hasta el número que quiere comprobar, pues saca la raíz y nada más comprueba con los que son menores a la raíz. Y es todo, para que no compruebe con todos. Y no haga trabajo extra. Gracias. Va, Sí, gracias. sí. Entonces, ¿dudas, chicos, de por qué es 41? Yo también pude haberlo multiplicado, por ejemplo, por 41 por 4 y también me hubiera dado un cuadrado perfecto. Pero, ¿cuál sería el detalle ahí? Que nos pide el menor entero. Va. Ok, supongo que ya quedó claro. Pero, de todas maneras, voy a dejar otro ejercicio de este estilo, ya para seguir ahora sí con el mínimo común múltiplo ya ahora sí de lleno, ¿no? El siguiente ejercicio dice, ahora pensemos que 210a es un cuadrado perfecto. El menor a posible. Ahora nuestro cuadrado perfecto sería 210 por A, ¿sí? Nuevamente, ¿cuál es el valor de A? Mm, Sería 210. Sí, básicamente esa sería la respuesta y igualmente que en el pasado ejercicio tendríamos que saber cuáles son los factores de 210 para ver cuáles factores tiene que tener A como mínimo, ¿sí? Entonces, 210, ponemos nuestra tablita de descomposición, dividimos entre 2, da 105. Sería 210. Sí, este... Listo. Y así llegaríamos a que esta es la descomposición de 210, ¿va? Ahora, ¿qué de especial tiene
210 que se tiene que multiplicar por 210 para que en verdad sea un cuadrado perfecto, si llegamos a ver todos sus factores que lo componen están a potencia 1. ¿Por qué? Porque no tenemos repetido, ¿cierto? Tenemos un 2, un 3, un 5 y un 7, ¿sí? Entonces, a fuerzas, A tiene que tener un 2, un 3, un 5 y un 7 para que al multiplicarse por estos sean estos mismos, pero a potencia par, es decir, elevados al cuadrado, en este caso, ¿sí? Y eso sería como mínimo para que fuera cuadrado perfecto. De ahí en más también podríamos tener en factores de A algún otro primo al cuadrado, ¿sí? Entonces, como mínimo tendría que ser A igual a 210. Hasta ahí hay dudas. Ninguna. No, gracias. Todo bien, gracias. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿qué es el mínimo común múltiplo, no? El mínimo común múltiplo es aquel que, por ejemplo, si tenemos el número 4 y el 3, ¿sí? El mínimo común múltiplo es un múltiplo de los dos, ¿sí? Tanto del 4 como del 3, pero el más pequeño, ¿sí? Que sea de ambos. Ahora, ¿qué tiene que tener ese mínimo común múltiplo? Ah, pues todos los factores de ambos números, todos los factores primos de ambos números, ¿sí? Entonces, el 3 es número primo, su factor primo, pues, es el mismo, ¿no? Entonces, nuestro mínimo común múltiplo tiene que tener un 3, ¿sí? Para que sea un múltiplo de 3. Además del 4, el 4 es básicamente 2 por 2, entonces es 2 al cuadrado, su factorización en primos. Entonces, nuestro mínimo común múltiplo tiene que tener mínimo un 2 por 2, ¿sí? Y entonces este número de Sería aquí, 12. sí, es 12. Este sería nuestro mínimo común múltiplo. Ahora, también le podemos multiplicar, por ejemplo, por 5 y sigue siendo un múltiplo de los dos, pero no es el más pequeño, ¿sí? Y aquí lo que queremos es el más pequeño, ¿sí? ¿Y por qué común? Porque es entre 2, 3, 4 o varios números, ¿sí? Múltiplo de estos, ¿va? Entonces, vamos ahora con unos ejercicios. Bueno, hasta ahí sí se entendió que es mínimo común múltiplo y la diferencia, porque luego también lo confunden con máximo común divisor y todo eso, ¿no? Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, un 7 y un 21? El mínimo común múltiplo de estos dos números, ¿cuál sería? 21. 21, ¿por qué? Bueno, vemos que el 21 se descompone en 7 por 3, ¿cierto? Esa sería su factorización en primos, ¿sí o no? Sí. Sí, Y el 7, pues en el mismo, ¿verdad? Porque es primo. Ahora, sabemos que ambos comparten un 7. No es necesario repetirlo entonces. Entonces, nuestro múltiplo, mínimo común múltiplo, tiene que ser un múltiplo de 7, ¿sí? Tiene que tener al 7 en sus factores, ¿va? ¿Qué más? Pues aquí ya nos acabamos los números y solo nos faltaría un 3 del 21. Entonces multiplicamos por 3 y nos da 21. Ahora comprobamos, el 21 es divisible, ¿se puede dividir entre 7? Pues sí. ¿Se puede dividir entre 21? Pues también, ¿no? Entonces, para que no vayan a cometer el error de que el mínimo común múltiplo sería en este caso 7 por 7 por 3, eso estaría mal, ¿sí? No es necesario repetir una vez que comparten un
un factor, ¿sí? Con eso basta y con que pongamos uno y ya para tener nuestro mínimo común múltiplo. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, todo bien. Va. Entonces, ahora sí vamos con problemitas porque pues básicamente no nos preocupa mucha teoría del mínimo común múltiplo. Y dice, hallar uno, dividirse entre listo, sería el primer ejercicio. ¿Y qué es residuo? No sé si por ahí lo tengan claro, pero cuando nosotros hacemos una división, por ejemplo, mm, es entre 3, ¿sí? Mm, el 3 aquí cabe, pues 3 veces, ¿no? 3 por 3, 9, se lo restamos al 10 y nos da 1 de diferencia y ese sería nuestro residuo, ¿sí? Entonces, esto de aquí, lo que sobró, sería nuestro residuo, ¿va? Maestra, en el chat ya hay algunas respuestas de los muchachos. Ah, gracias, no me había percatado del chat.
Muy bien, sí, la respuesta es 22, ¿sí? ¿Cómo podemos llegar a eso? Bueno, queremos que dé de residuo 1, pero antes de, pensemos en un número que sí se pueda dividir entre 3 y entre 7, y después de ello, el más chico que podamos encontrar, y después de eso, sumarle 1, ¿sí? Y al momento en que dividamos entre 3, sabemos que el número anterior a sumar 1 era múltiplo de 3, pero como le hemos sumado 1, entonces va a dar de residuo 1, ¿sí? Y así pasaría con el 7. Entonces, básicamente, ¿qué se hizo? Fue buscar un mínimo común múltiplo entre 3 y 7, ¿sí? Y sabemos que eso sería 3 por 7, porque ambos son primos, y esto nos da 21, ¿cierto? Ahora, este es múltiplo tanto del 3 como del 7, ¿sí? Este de aquí. Ahora, como queremos que dé de residuo 1, solo hay que sumarle 1, ¿va? Y entonces el 22, a la hora de dividirse entre 3, sabemos que, pues, nos va a dar de residuo 1, al igual que cuando se divida entre 7. ¿Sí? ¿Dudas hasta allí? No, gracias. Bien. Entonces, vamos a ver otro problema. Básicamente es pero de otra forma. Aquí recibo 5 al dividirse entre 11, entre 13 y entre 22. Sí, ese sería el siguiente ejercicio. Entonces por 3 menos 5. Ahorita regreso, tengo un pendiente. Listo. Una disculpa, me tocaron la puerta. ¿Cómo van? Vamos a ver el chat. Ojo. Muy bien. Esa sí es la respuesta. ¿Cómo se hacía?
Bueno, básicamente este también está sencillo porque el 11 pues es primo, el 13 igual y el 22 pues se descompone en 11 por 2, ¿no? Entonces el mínimo común múltiplo entre estos tres números sería 11 por 13 por 2, ¿sí? No por 22, ¿va? Porque el 22 tiene un factor 2 y un factor 11 y el 11 ya lo habíamos contemplado, ¿va? Entonces nuestro número era 11 por 13 por 2, ¿sí? Nuestro mínimo común múltiplo, ¿va? Pero a este le teníamos que sumar 5 para que nos diera de residuo 5 cada vez que dividiéramos entre estos de aquí, ¿va? Entonces nos daba 286 y sumábamos 5, ¿sí? Y entonces nuestro resultado era 291. Ahora, si no se ve muy claro por qué sumamos con, el 5 o por qué sumamos en el anterior 1, podríamos volver a ver la estructura de la división y, por ejemplo, en algo bien trivial para que quede más claro, sería pues 10 entre 3 como lo teníamos. Sabemos que es 3 por 3, 9, de residuo me da 1 y ese sería el total, el compuesto total de mi división. Ahora, ¿cómo se ve este numerito de aquí? ¿Cómo también se podría ver con los números que me ha dado esta división? Pues sería 3 por 3, ¿sí? Y a este número se le suma el residuo y eso me da 10, ¿sí? Entonces, sé que este número al dividirse entre 3 me da residuo 1 y al dividirse entre 9 también me da de residuo 1, ¿sí? Y bueno, por eso es que al múltiplo de los que sacábamos, al mínimo común múltiplo, le sumábamos lo que queríamos que diera de residuo, ¿sí? Entonces, si mi mínimo común múltiplo era 3, 9, perdón, a yo le sumaba 1, ¿va? Para que de residuo me dé 1. Listo, pues. Entonces, eso nomás era para ver si quedaba más clarito y que no hubiera dudas. Vamos con otro ejercicio. Trescientos ocho.
Va. Sí, la respuesta es 4.308. Y también este estaba más sencillo porque teníamos puros números primos, 23, 17 y 11. Quiere decir que nuestro mínimo común múltiplo es básicamente la multiplicación de estos tres, que nos da 4.301. Pero a esto le sumamos 7 para que eso sea lo que dé de residuo al dividirse entre cualquiera de estos tres. ¿Sí? Entonces, Sí. nuestro resultado para este ejercicio sería 4.308. Entonces, ok. Ahora vamos a añadirle un poquito más de dificultad, ¿verdad? Para que cambiemos. Dice, es más o menos de la misma estructura esto, que deja residuo. Y entre ¿sí? Si gustan para este doy un poquito más de tiempo.
Me deshago. Maestra, sería 177. No, todavía hay un número más pequeño. Ok, gracias. Va. No, es así. ¿Cuál es el número que dividido entre 7? Entonces es 1. Entonces tiene M y N. Entonces sería 86, maestra. Sí, esa es la respuesta.
Es que, mire, le voy a explicar rápido. Hice como que una listita en donde empezaba como que aumentándole 2 porque creí que primero tenía que sacar 7 por 13, pero luego me di cuenta que no, que estaba en la misma lista el 86. Pues sí, aquí teníamos que notar algo que sucedía en las dos acciones que nos indica el ejercicio. Cuando se divide entre 7 nos da de residuo 2. Entonces, quiere decir, para que se forme un múltiplo de 7, con este número, ocupamos sumarle un 5 y entonces ya no dejaría residuo 2 y sería múltiplo de 7, ¿cierto? Ahora, igual cuando se divide entre 13, también tenemos que sumarle 5 a este residuo de aquí para que ya deje de ser residuo y siga siendo un múltiplo, ¿sí? Entonces, nosotros sacamos el mínimo común múltiplo de 7 y 13, ¿verdad? Y ese es 91. Ahora, no, este número que estamos buscando, le faltan 5 para hacer múltiplo de tanto el 7 como del 13. Entonces le faltan 5 para hacer un múltiplo de los dos, en especial del mínimo común múltiplo. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es restarle 5. Y nuestro resultado sería... ¿sí? ¿Cómo ven esta parte? ¿Sí quedó clara o...? Maestra, ¿de dónde salió el 5? Ok. Cuando tú divides entre 7, ¿sí? Resulta que te da de residuo 2. Entonces le falta, si tuviera 5 unidades más, sería múltiplo de 7, ¿cierto? Nada más es algo que tenemos que como notar. Ahora, cuando dividimos entre 13, da de residuo 8, pero pasa exactamente lo mismo. Si tuviera 5 unidades más, en vez de dar de residuo 8, daría residuo 13, pero eso quiere decir que no daría residuo, ¿verdad? Su residuo sería 0. Y entonces sería múltiplo de 13. Entonces, si este número que estamos buscando, tuviera esas 5 unidades más, entonces sería múltiplo de los dos números, pero no las tiene. Entonces las restamos, ¿sí? Y las restamos al mínimo como un múltiplo. Maestra, Más pequeño, ¿sí? una duda. Si, por ejemplo, alguno de esos dos números, por ejemplo, si en vez de que fuera un 13, fuera un 14, ¿aún funcionaría ese sistema o se ocuparía uno distinto? Aquí lo que debemos de encontrar es que en ambos falten las mismas unidades para poder restar nada más esas unidades. ¿Sí? No importa entre qué se esté dividiendo y cuál sea el residuo, solo la diferencia que le falta que sea la misma. Maestra, si me Sí. permite. ¿Sí? Es que yo lo encontré con otro procedimiento, no sé si me permita compartirlo, igual por si podría ser útil. Claro. Ok, yo lo encontré de una manera algebraica, como el número que buscamos se obtiene al multiplicarse por 7 y sumarle 2, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos 7x más 2. Para la otra condición sería un número que multiplicado por 13 y luego sumarle 8. Entonces tendríamos la expresión 13x más 8. ¿De acuerdo? Como estamos hablando de la misma cantidad, entonces pues eso se iguala. Nos quedaría la ecuación 7x más 2 es igual a 13x más 8. Que al momento de resolverse nos da como valor de x menos 1. Si sustituimos ese menos 1 en ambas expresiones, ya sea 7x más 2
o 13x más 8, nos va a dar un resultado de menos 5, el cual es el que pues, le estamos restando al mínimo con múltiplo y obtenemos el 86. Pues sí, básicamente es encontrar esa diferencia y ya sea de modo algebraico o simplemente analizando bien el ejercicio, ¿verdad? Y ¿qué les parece si les pongo otro parecido? ¿Va? Mm, Listo. También. Y hay que tener cuidado a la hora de sacar el mínimo común múltiplo, ¿va? Eso, si no, 10 y 15. Termino con 26. Ok. Muy bien. La respuesta efectivamente es 26. Y bueno, aquí notamos lo mismo. Al dividirse entre 15, ¿sí? Da de residuo 11. Entonces nos faltaría 4 unidades para que fuera múltiplo de 15. Y cuando se divide entre 10, da de residuo 6. Y nuevamente nos faltan 4 unidades más para que sea divisible entre 10, ¿no? Para que sea múltiplo. Ahora, ¿qué hacemos? Sacamos el mínimo común múltiplo. Vemos que el 15 se factoriza como 5 por 3 y el 10 se factoriza como 5 por 2. Entonces, nótese bien que aquí tenemos 5 en los dos lados. Entonces, únicamente ponemos 1 en nuestro mínimo común múltiplo y multiplicamos por aquellos que son distintos, como el 3 y el 2. Entonces, este de aquí sería nuestro mínimo común múltiplo, que es 5 por 6, igual a 30. Y a 30, este sería nuestro múltiplo, pero hemos dicho que le faltan 4 unidades para hacer ese múltiplo. Entonces, le restamos esas 4 unidades y nos da 26. ¿Sí? Una duda. Sí. El método que dijeron ese que era para hallarlo de forma algebraica funcionaría si los dos números no cumplieran eso de que la diferencia fuera 4, o sea, si uno, por ejemplo, fuera de diferencia 4 y otro 5, ¿aún funcionaría o no? Allí, la verdad es que
No escuché muy bien el procedimiento y no te podría decir porque la verdad no lo escuché bien. No sé si sea mi computadora o si también ustedes lo hayan escuchado así. Pero básicamente, para que cumpla con esto de restarle las unidades, tiene que haber la misma diferencia de unidades entre las acciones que hay. ¿Va? Va. Bien. ¿Qué les iba a decir? Bueno, vamos con otro ejercicio. No María recuerdo. Inés, Eso. ¿Sí? te quedan 10 minutos para terminar con la primera hora y media, más para que sepas. Muy bien. Entonces, les agrego el siguiente. Dice, la de residuo 2 al dividirse entre 10 y de, residuo 8 dividirse entre 26 y dejar residuo ir a dividirse, no, 27. Residuo 27 dividirse entre 35. 27, 35. Sí, listo. Sería, yo creo que el último para que si tienen dudas o algo o quieren que regrese algo, que se alcancen estos 10 minutos, ¿va? Y pues ya, un minutito a ver si lo pueden resolver ahorita. Ciento 162. Ya estoy viendo el chat y sí, es 902. Pues nuevamente vemos que al dividirse entre 10 me da de residuo 2, quiere decir que si tuviera 8 unidades más, sería múltiplo. ¿Sí? Después deja 18 al dividirse entre 26, quiere decir que si tuviera 8 unidades más, sería múltiplo. Y por último, si deja residuo 27 al dividirse entre 35, con 8 unidades más, sería múltiplo. Entonces, ¿qué se hace? Pues únicamente sacamos el mínimo común múltiplo. Básicamente su abreviatura, como yo la conozco, es así, con puras minúsculas. Y para el máximo común divisor, para la próxima sesión que vayan a tener o por si ahí lo ven, como yo lo conozco es con mayúsculas, máximo común divisor. Así. Pero bueno,
Básicamente, chequen en cómo terminan. Este es con un M y este es con una D, de múltiplo o de divisor. ¿Va? Y bueno, sacábamos el mínimo común múltiplo de 35, de 26 y de 10, ¿sí? ¿Cómo hacíamos esto con 3 números? Es lo mismo, checamos su descomposición canónica o factorización en primos. El 35 vemos que es 7 por 5, ¿sí? El 26 es 13 por 2 y el 10 es 5 por 2. Entonces, nuestro mínimo común múltiplo tiene que tener todos estos factores primos, no necesariamente aquellos que estén repetidos, ¿va? Entonces, únicamente tendría que tener un 2, un 13, este 2 ya no, porque ya lo contemplamos aquí, y un 5, lo contemplamos, y un 7. 70 por 3. Y esto pues nos da de resultado 910, ¿sí? Ahora, ¿qué se hace? Este sería nuestro múltiplo y como habíamos dicho, a todos les faltaban 8 unidades, entonces restábamos esas 8 unidades y nos da de resultado 902. Ahora, ¿qué pasaría ahorita que tenemos aquí las descomposiciones? Imaginemos que aquí no tenemos un 26, bueno, sí, aquí sí un 26, pero aquí tenemos un 20, entonces es un 5 por 4. Entonces sería 5 por 2 por 2. ¿Nuestro mínimo común múltiplo seguiría siendo el mismo porque ya contemplamos el 2 o cambiaría? Sería el mismo. No. No. ¿Por qué? Porque a la hora de que lo dividamos entre 4, no se va a poder, no va a haber factores eh, suficientes para poderlo dividir entre 4. ¿Y por qué lo vamos a poder dividir entre 4? Ah, bueno, porque se supone que se puede dividir entre 20 y 20 se puede dividir entre 4. Entonces, eso se le llama propiedad de transitividad, más o menos, a esto que está pasando. Entonces, este número de x se supone que debe de poder dividirse entre 4, ¿va? Entonces, como no se puede, tenemos que agregar ese 2, ¿va? A lo mejor lo más recomendable sería 5 por 4. Al factorizarlo. No, siempre al factorizarlo, siempre conviene dejarlo en primos, pero si gustan para verlo más sencillo, con el exponente aquí, que en este caso sería cuadrado, y si tenemos en un número algún exponente, hay que tener toda esa cantidad en nuestro múltiplo, ¿sí? No nada más tomar un primo, sino todo con todo y su exponente. Porque se supone que se debe de poder dividir entre eso, ¿va? Y como de los otros números solo podemos sacar este factor 2, no un 2 a la 3 ni un 2 a la 4, pues sí se va a poder porque ya tenemos dos números 2 de los cuales podemos dividir, ¿verdad? Entonces, ya no es necesario comprobarlo. Por eso se descarta o se dice que ya está contemplado, pues, ahorita que estábamos haciendo la operación para sacar el mínimo común múltiplo, ¿sí?
¿Dudas, chicos? Ninguna. No, gracias. Entonces, solo es revisar que tenga toda la cantidad de primos que tienen cada uno de los números, pero no es necesario repetir, pero si en un número tenemos varios primos del mismo tipo, pues únicamente hay que contemplarlos a la máxima cantidad que haya en cada uno, no la suma de todos, ¿sí? Entonces, si aquí el máximo es dos, primos 2, pero aquí tenemos uno, pues no hay que contemplar los unos, sino hay que contemplar los 2 factores 2 y solo esos ponerlos en el mínimo común. Los demás, pues ya se dan por hecho porque se van a poder dividir, ¿sí? No va a ser necesario contemplar más. Y creo que ya acabó mi tiempo. Cuando los residuos son, bueno, cuando me pide diferentes residuos, un mismo residuo, ahí yo aumento, ¿no? El resultado. Oh. Pues adelante, Néstor. Bien, obviamente pues yo ya soy una persona de edad muy avanzada comparado con ustedes y no es que lo nuevo no sea operante, pero yo sugiero que para obtener el MCM y el MCD se haga el procedimiento antiguo, porque ahí en el mismo algoritmo le salen los dos. Y no sé aquí cómo, bueno, no sé todavía cómo se vaya a ver el MCD, pero no habría ninguna confusión. De hecho, bueno, pues no sé cómo está la cosa, si puedo compartir pantalla, porque también quiero compartir, bueno, quiero preguntarles si todos los aquí presentes saben eso que le denominan descomposición canónica o factorización prima. O sea, para números pequeños pues está sencillo, pero para números bastante grandes hay algo que se llama criterios de divisibilidad. O sea, ¿cómo puedo saber si un número tiene mitad exacta, tercera exacta, quinta exacta, séptima exacta, onceava exacta, treceava, dieceteava, etcétera, ¿no? Digo, si a alguien le interesara, ¿no? Pudiera compartirles eso, esa herramienta que pudiera serles útil, porque aquí yo veo, bueno, que se confundieron ahí cuando nada más iban a tomar una vez el 2, ¿no? No sé si sea posible. La verdad, pues aquí tengo en pantalla esas dos herramientas que siempre les comparto a mis alumnos y que de alguna forma se presta menos a confusión. Bueno, por eso pregunto, ¿todos saben cómo saber si un número tiene séptima exacta, onceava exacta? Bueno, mitad y quinta, pues simplemente viendo en qué dígito
termina el número, ¿verdad? Estoy hablando de números grandes, ¿no? De números pequeños, pues así 35, pues sí, 5 por 7. Igual descargué de internet los primeros 10.000 números primos. También es una herramienta útil, bueno, para que se vayan familiarizando con ellos. No sé si proceda esta sugerencia. No sé, el moderador, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé ahorita, perdón, si era tiempo de estudiantes o de compañeros de aventura, ¿no? Que somos los preparadores. María Inés, tú si gustas contestar, ya están trabajando nada más en el tiempo de los profesores, no me di cuenta de eso. Sí. María Inés. No, es que yo creo que está muy bien tener lo que es los criterios de divisibilidad a la mano, solo que no sabía si ya contaban con eso o no, y como a mí nada más me dieron el tema de mínimo con un múltiplo, pues intenté no meter más temas extra, pero sí se me hizo un poco complicado y tuve que agregar ahí lo que es el teorema fundamental de la aritmética y la descomposición canónica y cosas así, ¿no? Pero, pues sí, claro que sí, criterios de divisibilidad debe de ser un tema que tiene que estar en estos entrenamientos. ¿Todos lo conocen? Adelante, maestro, nada más para no se te muy tardado para que se tomen su tiempo los muchachos para después iniciar a las 6 con el otro tema, por favor. Entonces, ya me autorizó compartir pantalla, ¿verdad? Bueno, primero voy a empezar con esta, ¿sí? Así rápido. Criterios, ¿sí ven mi pantalla? Sí. Porque parece que está un poquito... Ahí está ya. Se ve pequeña. Ahí está. Criterios de divisibilidad, ¿no? Ahí tenemos un ojito, o sea, solamente observando el número en que termina puedo saber si tiene mitad exacta. Si este número termina en 0. Ahí está mal. Bueno, sí, el 0 se considera par, perdón. Para quinta, pues todos los que terminen en 0 o 5. Para saber si tiene tercera, pues debo sumar los dígitos y me debe resultar un múltiplo de 3. Para saber si tiene séptima exacta, se multiplica el último dígito por 2, se resta el producto obtenido de los dígitos sobrantes y el resultado debe ser 0 o un múltiplo de 7. Ahí dice varias veces. Para saber si un número tiene onceava exacta, se suman los dígitos salteados empezando por el último, el resultado se anota arriba. Se hace lo mismo empezando por el penúltimo, el resultado se anota abajo. Si ambas sumas son iguales, el número tiene onceava exacta, ¿sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo ya de un número más grande, ¿no? Ya no nada más de 2 dígitos, sino de 5, puede ser de 6, de 8 dígitos inclusive. Bueno, así de rápido, ¿no? Este tema para mí es tan vital, de tanta importancia, que lo he denominado como el rayo láser de la matemática. Bien. Si ustedes saben el algoritmo para obtener séptima, para 13, 17, etcétera, es el mismo algoritmo, solo que el último dígito se multiplica por otro dígito, valga, o por otro número, ¿no? Entonces, sabiendo ¿mandé? Se multiplica por 9. Sí, por 9, por 5, por 17, etcétera, ¿no? O sea, vamos, esto lo encontré en un manual de matemática. Y este es el método antiguo que les comentaba. Yo pienso que, bueno, claro, cada quien se come los tacos como puede. Pero si hacemos esto, ahí podemos obtener tanto el MCM como el MCD, ¿verdad? Y ya no va a haber confusión de si utilizar una vez el 2 o 3 o 4 o 5 veces, ¿no? Las que se aparezcan ahí. ¿Sí? Y ahí está, digamos, también el MCD, porque es el que todos tengan lo mismo, ¿no? Los mismos factores primos, quiero decir, perdón. Si no hay ningún factor primo que sea común, ¿cuál sería el MCD?
si no hay ningún factor primo común para los que esté analizando. Ahí está también mostrado. ¿Sí? Bueno, pues ese sería el unitario, y eso es, digamos que el secreto de la factorización. Eso nos va a servir para factorizar, ¿no? Factorizar, bueno, una factorización simple. Ahí hay un uso directo para factorizar una ecuación cuadrática. Tengo que buscar dos números que multiplicados me den 20 y sumados 12, algebraicamente, ¿verdad? Digo, es uno de los usos que tiene más para extraer cualquier tipo de raíz, etcétera, ¿no? Bueno, no cualquier tipo, raíz quinta, cúbica, séptima, etcétera. Bueno, esa es mi comentario. No sé si a alguien le interesa, pues se los puedo hacer llegar con todo gusto, ¿verdad? De hecho, Muchas gracias, es maestro. como lo vemos aquí. Bueno, vamos con mis alumnos, ¿sí? Muchas gracias, maestro. Para servirles, compañeros. Se trata de eso, ¿no? Ok. Bueno, si los estudiantes que están ahorita conectados quieren hacer un descanso, adelante. A las 7 reiniciarían ustedes. Los profesores y padres de familia que quieran ahorita plantearle alguna duda o comentario a nuestra entrenadora, pues adelante, de aquí a las 7 tenemos ese tiempo programado. Bueno, dejo de compartir, ¿verdad? Sí, por favor. Listo, perdón, disculpen. O María Inés, si tienes algún tema adicional para los profesores, adelante. No, la verdad solo venía preparada para los chicos. Sí. Pero de todas maneras estoy aquí por cualquier duda que tengan. O si quieren ver algo en específico, ahorita tratamos de resolver sus dudas, ¿va? Profesores, adelante, aprovechen. Hola María Inés, soy el profesor Eduardo Moreno. Pues para felicitarte, ahorita que decían que participante hace 2 años, algo así, escuché mal, pero pues qué gusto ver a una chica, una jovencita como tú, pues lanzándose a esta aventura de dar clases, ¿no? De tratar de ganar gente que está interesada en esto, de tenerla, prepararla, es la palabra que quiero. Eh, tu valor, tu valentía es lo que a mí me tiene ahorita encantado. Eres una chica. Y pues me encanta verte aquí, felicitarte por atreverte. Y me gustaron los problemas porque estos problemas yo en clase no los veo así con mis chiquillos. Y ahorita que estoy experimentando de qué se tratan las Olimpiadas de Matemáticas, pues descubro que hay problemas de una naturaleza muy divertida para estudiar y que va más allá de lo que hacemos normalmente en el salón de secundaria. Felicidades, María. Yo te voy a tratar de maestra. Cuando yo te llegue a hablar, llegue a participar, para mí eres la maestra. Y pues gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Gracias, de verdad. Me alegra mucho escuchar estas palabras. Si me permiten. Claro. Sí, sumando un poquito al profe que me antecede, yo también quería agradecerte, más que nada, por lo que nos estás haciendo llegar. Siempre podemos aprender más, aunque ya sepamos, diría el profe, que los que son viejos lobos, aún así podemos seguir aprendiendo. Y entonces, créeme, ahorita me hiciste ver cosas diferentes de lo que supone que ya sé. Y por eso, pues como siempre, lo que pasa en estas reuniones, agradecerte. Gracias. Sí, es algo que también lo tiene a uno, es uno que todavía, se puede decir que ni siquiera ha acabado la preparatoria, ¿no? Y anda uno aquí, sí se siente un poco extraño, pero le anda uno haciendo la lucha. Bien, gracias maestro Rick y maestro Eduardo. Por ahí, María Inés, están solicitando los ejercicios. Si pudieras compartirlos por el chat, ahí puedes subir los archivos. No sé si son PDF o...
Se los podría compartir a una persona después en un Word, porque ahorita en el programa que tengo no lo puedo hacer como un archivo así. Ah, muy Para, bien, entonces me los mandas si quieres a mí, sí, con para mucho poderlos gusto. hacer en un documento. O ahí en el grupo de WhatsApp del Muy grupo bien, 3, por favor. Yo muy se bien. los hago llegar aquí a los estudiantes y a los profesores. Excelente. ¿Algún otro comentario, maestro? Tenemos 15 minutos todavía. Perdón, menciona que en el WhatsApp, entonces, ¿hay un grupo de WhatsApp para este curso? Nada más para los entrenadores, maestro. Ok. Pero yo se los haré llegar aquí por correo electrónico. Excelente, gracias. Disculpen, ¿puedo hacer otra sugerencia? Adelante. Mire, cada que yo estoy en así un foro como este, siempre tengo preparada una sesión de Word y todo lo que me interesa hago captura de pantalla y lo pego. Entonces, vamos, yo ya tengo todos los ejercicios que nos hizo favor. Por cierto, muchas felicidades, maestra. Al igual que todos los demás, esa frescura, esa inocencia, ¿verdad? Vamos a llamarle así, nos retroalimenta. Digo, si para los próximos sesiones que tengamos, pues les sugiero que hagan eso, ¿verdad? Una sesión de Word, hacen captura de pantalla y pegan ahí lo que les interese, ¿no? Es una sugerencia, ¿sí? Gracias, maestro. Maestro Néstor. Algunos Perdón. profesores usan tableta para poder hacer trazos y operaciones en línea. Por eso quedan ahí los ejercicios, pero en cuanto los conviertan la maestra María Inés, con mucho gusto se los pasamos. Maestro Néstor. Sí, dígame. Le comento, yo vengo con cuaderno y anoté todo. Claro, aparte tengo mis hojitas donde hago mis operaciones, ¿no? Pero tengo eso y se los... Como diría usted, perdón, a la vieja escuela. Exactamente, sí, es que pues a mí lo que me interesa copio la pantalla y lo imprimo y después ahí le voy quitando bueno, lo que está de más, ¿no? Sí. Para dejar únicamente pues archivos más pequeños. Excelente. Bueno, ¿ya no hay alguna otra aportación? ¿Alguien quiere participar? Bueno, me presento. Mi nombre es Víctor Manuel Félix Herrera. Soy estudiante de la Normal de Lerdo, acá en el estado de Durango. Varios de mis compañeros estamos aquí porque estamos interesados en aprender de todo. Y ya que mencionaron que existe un grupo para los entrenadores, al menos yo me percato de que no estoy en el grupo. Por lo tanto, supongo que mis compañeros tampoco estarán. No sé si nos puedan hacer favor de agregarnos o cuáles son las indicaciones que deberíamos de seguir nosotros los normalistas. Sí, gracias, maestro Víctor. Mire, el grupo es para los entrenadores de este curso. O sea, cada día va a haber 2 entrenadores con 2 temas diferentes. Es para coordinarnos entre los organizadores y ellos. No me refería a los entrenadores que están asistiendo ahorita como participantes. Ok. Entonces, toda la comunicación que se requiera para hacérselas llegar a ustedes, la vamos a hacer a través del correo electrónico con el que se registraron. Entonces, no hay ningún problema. El grupo de WhatsApp es para los que van a estar aquí apoyándonos en cada sesión. ¿Sí? Muchas gracias.
Vamos, gracias a ustedes. Otra pregunta, perdón. Cuando dicen que a las 7 es el horario de allá del norte, porque aquí en Toluca son 10 para las 6, perdón. No, es hora del centro, dice ahí. ¿Sí es hora del centro? Ah, ok. Va. Gracias. Perdón, una pregunta. Estoy viendo que nos enviaron el programa por semana y la duda que ahorita me surge es, ¿los ponentes van a repetir en alguna otra momento? Por ejemplo, el caso de María Inés. Depende del tema. Ahorita yo no estoy encargado de esa actividad del calendario, pero sí, algunos profesores repiten sesión. Ahorita no alcanzo a ver otra vez a María Inés, pero probablemente en el resto de la semana, pues ella nos apoye con otra temática para Exacto, este nivel. precisamente por eso lo mencionaba, porque ojalá que nos vuelva a tocar con ella, de mi parte. Sí, muchas gracias. Es que ahí no sé, como sabrán, compaginar todo esto, los horarios de los entrenadores y sus actividades también docentes o académicas, ha sido un poco complicado. Por eso es que no lo podemos ahorita. Tenemos seguras ya las 2 primeras semanas, pero faltan todavía otras más. Perdón, aprovecho y menciono lo que alguna vez un muchacho olímpico mencionaba acá en la escuela donde yo estoy. Alguna vez que estábamos en un entrenamiento en el periodo de vacaciones y él decía, algunos tenemos unas extrañas maneras de divertirnos. Así es, ¿verdad? Pudiendo estar viendo la televisión o haciendo ejercicio, así es, comiendo, pero hacemos todo junto aquí para poder apoyar a todos. Por cierto, el objetivo de estos cursos para los profesores es que se formen como entrenadores, que vean cómo es que se trabaja con los chicos, para que puedan apoyarlos ustedes en sus entidades, porque a veces nos reclaman que los problemas que se ven en las Olimpiadas, pues no tienen nada que ver o se plantean muy diferente a lo que se ve en los cursos, ¿verdad? Entonces la idea es que sí, que ustedes se formen cada vez más como entrenadores y que trabajen esto mismo con otros estudiantes que quizá no están ahorita inscritos, pero en un futuro puedan interesarse en divertirse de esta manera, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien, si no hay otra participación, pues pasamos a un breve receso y continuamos a las 6 de la tarde, hora del centro, con el siguiente tema. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, maestra Inés. Te agradecemos mucho tu apoyo y esperemos coordinarnos para que nos apoyes con otros temas. Muy amable. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.